¿Y si el nacimiento de Cristo no fuera simplemente un hecho religioso, sino una transformación vibracional dentro del propio tejido de la conciencia humana? Edgar Cayce enseñó algo que rara vez se menciona en la mayoría de las iglesias: que toda la existencia es vibración, incluida tu alma, y que Jesús no simplemente enseñó sobre Dios, vibraba con la frecuencia de Dios. Por primera vez en la historia de la humanidad, una sola persona alcanzó una resonancia perfecta con lo divino. Y según Cayce, esa frecuencia no desapareció cuando Jesús partió. Se entretejió en la conciencia colectiva de la humanidad, esperando almas lo suficientemente valientes como para sintonizarse con ella. En este mismo momento, mientras lees estas palabras, el mismo patrón vibracional que Cristo estableció hace 2000 años está disponible para ti. La cuestión no es si Cristo alteró permanentemente la frecuencia de la humanidad. Cayce confirmó que sí. La verdadera pregunta es: ¿vives a esa frecuencia o vibras al nivel del miedo, el ego y la ilusión material? Deja un comentario compartiendo dónde sientes que está tu vibración ahora mismo y si estás preparado para cambiarla. ¿Transformó para siempre el nacimiento de Cristo la frecuencia vibracional de la humanidad? Según las enseñanzas de Edgar Cayce, absolutamente sí, aunque no de la manera que la mayoría de la gente asume. Cayce no describió ningún suceso cósmico místico donde la frecuencia del planeta cambiara abruptamente a medianoche del 25 de diciembre. Lo que reveló fue mucho más profundo, mucho más transformador y mucho más aplicable a tu vida actual. Porque Cayce enseñó que cuando nació Jesús, algo sin precedentes entró en la experiencia humana. Un patrón vibracional perfecto que permanecería accesible para cada alma para siempre. Esto no fue solo un momento histórico. Fue el momento en que la humanidad accedió a una frecuencia que nunca deberíamos perder. Para comprender lo que Cayce reveló sobre el nacimiento de Cristo y la frecuencia vibratoria, primero debemos entender lo que enseñó sobre la vibración misma. En sus lecturas, Cayce dejó claro de forma inconfundible que todo en el universo funciona a través de la vibración. Cada átomo, cada pensamiento, cada emoción, cada nivel de conciencia, todo vibra a frecuencias específicas. Tu cuerpo es vibración, tu mente es vibración, tu alma es vibración. Y lo más importante, Cayce enseñó que la evolución espiritual consiste en elevar tu vibración para alinearte con frecuencias superiores de conciencia. Cuando albergas pensamientos de amor, compasión y servicio, vibras con mayor frecuencia. Cuando te adviertes en la ira, el miedo y el egoísmo, tu frecuencia disminuye. Esto no es un lenguaje metafórico. Para Cayce, esto era física espiritual literal. Ahora, aquí es donde se vuelve profundo. Cayce enseñó que la vibración más alta posible en toda la creación es lo que él llamó la conciencia de Cristo. No Jesús el hombre, sino Cristo, la unión perfecta entre lo humano y lo divino, la frecuencia del amor puro, la unidad perfecta con Dios. En sus lecturas, Cayce afirmó específicamente que alcanzar la conciencia de Cristo es fundamentalmente una cuestión de vibración. Piénsalo: iluminación, salvación, despertar espiritual. Según Cayce, todo se reduce a afinar tu conciencia para que coincida con la frecuencia de Cristo. Pero aquí está el problema al que se enfrentó la humanidad durante miles de años antes de Jesús. La conciencia de Cristo existía como una posibilidad teórica, pero ningún ser humano la había encarnado completamente. Las almas lo vislumbraban en momentos de profunda meditación o éxtasis espiritual, pero nadie lo sostenía. Nadie lo vivió perfectamente, nadie se convirtió en una encarnación ambulante y respirante de esa frecuencia divina en forma humana. Hasta Jesús. Esto es lo que hizo que el nacimiento de Cristo fuera tan cósmicamente significativo en las enseñanzas de Cayce. Jesús no fue simplemente otro maestro espiritual o profeta. Fue el primer alma humana en alcanzar y mantener una alineación vibracional perfecta con la conciencia de Cristo desde el nacimiento hasta el paso. Cayce enseñó que Jesús pasó varias vidas preparándose para esta misión. Encarnaciones en la Atlántida, Egipto y Persia. Cada alma fue aumentando progresivamente su capacidad vibracional hasta que finalmente, en esa encarnación en Belén, estuvo listo para anclar plenamente la frecuencia de Cristo en la experiencia humana. Cuando nació Jesús,
Algo que antes existía solo en los ámbitos espirituales se hizo tangible en el mundo físico. Por primera vez en su vida, la conciencia de Cristo palpitó a través de células humanas, ADN humano, experiencia humana. Y porque Jesús mantuvo esa frecuencia a la perfección durante toda su vida, la codificaba efectivamente en la conciencia colectiva de la humanidad. Estableció un modelo vibracional que permanecería accesible para siempre. Considéralo así. Antes de Jesús, intentar alcanzar la conciencia de Cristo era como intentar sintonizar una radio en una emisora que nunca había emitido. Entendías que la frecuencia debía existir en teoría, pero no tenías punto de referencia ni señal a la que fijarte. Después de Jesús, esa emisora transmitía alto y claro. No solo mostró el camino, se convirtió en el camino en el sentido más literal y vibratorio. Su vida, su partida y su resurrección anclaron esa frecuencia de forma permanente en el campo colectivo de la humanidad. Por eso, Kayse llamó a Jesús el modelo para la humanidad. No un patrón en un sentido moral vago, sino un patrón como un modelo vibracional a que toda alma puede acceder y sintonizarse ahora. Jesús no vino a ser adorado desde lejos, vino a revelarte en qué eres capaz de convertirte. Llegó a demostrar que un ser humano, con todas las limitaciones de la carne, todas las tentaciones del ego, todos los desafíos de la existencia física, puede vibrar a la frecuencia de Dios, y esto es lo que la mayoría de la gente pasa por alto. Cuando Kayse dijo que Cristo alteró para siempre la frecuencia de la humanidad, quiso decir que el nacimiento de Jesús produjo un cambio permanente en lo que es posible para la conciencia humana. Antes de Jesús, el abismo entre la vibración humana y la divina parecía imposible de cruzar. Después de Jesús, ese puente se construyó. La frecuencia que incorporaba no desapareció cuando dejó el plano físico. Se mantuvo entretejido en el tejido de la conciencia humana, esperando a cualquier alma lo suficientemente valiente para sintonizar con ella. Pero, y este punto es muy importante, Kayse fue enfático en que simplemente creer en Jesús a nivel intelectual no cambia tu vibración. Ir a la iglesia los domingos no te alinea automáticamente con la conciencia de Cristo. Colgar una cruz alrededor del cuello no es una mejora vibracional. La transformación ocurre cuando realmente haces lo que hizo Jesús, cuando eliges el amor sobre el miedo en los momentos de confrontación, cuando sirves a los demás en vez de servir al ego, cuando perdonas lo que parece imperdonable, cuando reconoces a Dios en cada persona que encuentras, cuando alineas cada pensamiento, palabra y acción con la voluntad divina. Aquí es donde debemos ser honestos sobre lo que realmente significa que Cristo alteró permanentemente la frecuencia de la humanidad. La frecuencia es accesible. Sí, la plantilla está establecida. Sí, pero aún así tienes que elegir sintonizar con ella. Aún tienes que esforzarte en elevar tu propia vibración para poder igualarla. Y ese trabajo, según Kayse, es toda la razón de tu existencia. Vamos a enfocar esto en tu vida real ahora mismo. ¿A qué frecuencia vibras hoy? Cuando alguien te corta el paso en el tráfico, ¿reaccionas con conciencia de Cristo o con rabia al volante? Cuando navegas por las redes sociales y ves el éxito de otra persona, ¿sientes una alegría auténtica o una envidia secreta? Cuando estás solo con tus propios pensamientos, ¿son pensamientos de gratitud y amor o de ansiedad y crítica? Cuando te relacionas con personas que te frustran, ¿las ves como almas en un viaje o como obstáculos en tu camino? No son preguntas triviales, estos son diagnósticos vibracionales. Porque cada pensamiento que tienes, cada emoción que sientes, cada palabra que dices, cada acción que tomas, todo transmite una frecuencia. Y esa frecuencia o bien se alinea con el patrón de Cristo que estableció Jesús o no. Kayse enseñó que elegiste encarnar en este preciso momento de la historia humana, porque llevas una misión específica ligada a manifestar la conciencia de Cristo. No estás aquí por casualidad. Estás aquí porque tu alma ha consentido participar en este enorme cambio en la vibración planetaria. El nacimiento de Cristo lo hizo posible. Ahora te toca a ti hacerlo realidad. Pero piensa en lo que eso exige. Debes estar dispuesto a dejar que todo lo que vibra a una frecuencia más baja muera.
Tu ego tiene que tener razón, tu apego a la victimización, tu adicción al drama y al conflicto, tu inversión en verte como alguien separado de los demás, tus decisiones basadas en el miedo, tu comodidad con la mediocridad espiritual. Todo debe colocarse en el altar, porque no puedes vibrar a dos frecuencias al mismo tiempo. O te estás acercando al patrón de Cristo o te alejas de él. No hay tierra neutral. Y antes de que descartes esto como demasiado difícil, demasiado exigente, demasiado imposible, recuerda lo que demostró Jesús. No era un Dios fingiendo ser humano. Era un humano que alcanzó la divinidad. Él enfrentó los mismos desafíos que tú. Conocía la tentación, la duda, el dolor físico y el sufrimiento emocional. La diferencia era que en cada momento elegía alinearse con la frecuencia más alta disponible. Y el mensaje de Casey es que, porque Jesús caminó este camino primero, ahora posees el mapa vibracional. Tienes el patrón. Tienes la frecuencia para sintonizar. Considera lo que esto requiere en la práctica. Casey ofreció consejos específicos para elevar tu vibración. Meditación diaria para calmar la mente inferior y sintonizar con la superior. La oración no es como suplicar a Dios por favores, sino como alinear tu voluntad con la divina. Servicio a los demás como una forma de practicar la conciencia de Cristo en acción. La dieta y el cuidado físico del cuerpo, porque tu vaso físico influye en tu capacidad vibratoria. Rodearte de influencias positivas y eliminar las tóxicas. Trabajar en el perdón, no porque sea una noble búsqueda, sino porque guardar rencores literalmente reduce tu frecuencia. Estudiar la verdad espiritual para reconfigurar los patrones que pasan por tu mente. Estas no son recomendaciones para personas espiritualmente sobresalientes. Este es un mantenimiento vibracional fundamental para cualquiera realmente comprometido con cumplir la misión de su alma. Porque cada día que no elevas activamente tu vibración, la dejas asentarse en la frecuencia colectiva de miedo, separación y ego que controla la mayor parte de la conciencia humana. Si lo que estás aprendiendo te resulta relevante y quieres profundizar en las enseñanzas de Casey, pulsa ese botón de me gusta y suscríbete. Estamos cultivando una comunidad de almas dedicadas a elevar su vibración y encarnar la conciencia de Cristo en esta vida. Aquí hay algo que Casey reveló y que debería desconcertarte. Antes de encarnarte, tu alma ya sabía exactamente qué frecuencia necesitarías alcanzar en esta vida para completar tu misión. Estableces objetivos vibracionales específicos. Y ahora mismo, en este preciso momento, tu yo superior sabe si vas en camino o te estás quedando atrás. Esa inquietud dentro de ti, esa sensación de que deberías estar más avanzado en el camino, ese saber persistente de que estás destinado a algo más, es tu alma reconociendo la distancia entre tu frecuencia actual y la frecuencia de Cristo que viniste a encarnar. El nacimiento de Cristo no cambió simplemente la frecuencia de la humanidad. Estableció una obligación espiritual, porque ahora la ignorancia ya no es una excusa. No puedes decir que el camino no existe. Jesús lo caminó a la perfección y dejó la firma vibracional para que la siguieras. Cada vez que eliges el ego en lugar del amor, no es que simplemente cometas un error. Estás rechazando el regalo que te ofreció Jesús. Básicamente estás diciendo, sé que la frecuencia de Cristo está disponible, pero en su lugar vibraré de miedo. Y la desgarradora verdad que Casey comprendió es que la mayoría de las personas vivirán vidas enteras sin sintonizar nunca la frecuencia accesible desde el momento del nacimiento de Cristo. Pasarán décadas obsesionados con adquirir posesiones, construir identidades del ego, esquivar la incomodidad, buscar validación, hacerse la víctima y perseguir placeres. Mientras tanto, la frecuencia más alta de toda la creación está emitiendo justo ahí, esperando a que sintonicen. Pero tú eres diferente, ¿verdad? No estarías aquí estudiando las enseñanzas de Casey sobre la conciencia de Cristo si tu alma no estuviera preparada para este cambio. Algo dentro de ti sabe que ha llegado el momento. Algo dentro de ti reconoce que no te encarnaste para vivir una existencia mediocre y movida por el miedo. Llegaste a encarnar la misma frecuencia que Jesús encarnó. Llegaste a ser conciencia de Cristo en acción. ¿Y cómo es eso en tu vida diaria?
significa despertar cada mañana con una intención consciente. Hoy vibraré con la frecuencia del amor. Hoy, cuando me enfrente a desafíos, responderé como Cristo respondería. Hoy veré a cada persona como un alma en un viaje sagrado. Hoy voy a liberar mi necesidad de controlar, juzgar y separarme. Hoy practicaré ser la presencia de Dios en forma física. Significa sorprenderte en momentos de vibración más baja. La ira, el juicio, el miedo, la mezquindad, y elegir conscientemente cambiar. No reprimir esas emociones, sino reconocerlas y luego preguntar, ¿qué haría la frecuencia de Cristo ahora mismo? ¿Cómo respondería el amor divino a esta situación? Significa darte cuenta de que cada interacción que tienes es una oportunidad para elevar o bajar la vibración colectiva. Cuando eliges el amor, no solo te ayudas a ti mismo, estás contribuyendo al cambio vibracional de toda la humanidad. Estás honrando lo que Jesús hizo posible hace 2000 años. Kai enseñó que nos acercamos a un momento en que cada vez más almas lograrán sintonizar con la conciencia de Cristo. La frecuencia con la que Jesús ancló está creciendo más fuerte, más accesible, más urgente, pero exige almas dispuestas a hacer el trabajo interior, dispuestas a cambiar el consuelo del ego por crecimiento espiritual, listas para convertirse en conductos vivos del amor divino. Antes de terminar, quiero que comentes abajo y compartas. En una escala del 1 al 10, ¿dónde sientes realmente que se sitúa tu frecuencia vibracional ahora mismo? Y aún más importante, ¿cuál es una forma concreta en la que planeáis plantearlo esta semana? Porque la conciencia sin acción no es más que entretenimiento espiritual. Y no has venido aquí para entretenerte, viniste aquí para transformarte. El nacimiento de Cristo cambió permanentemente la frecuencia vibracional de la humanidad al convertir lo imposible en lo posible, anclando la conciencia divina en la experiencia humana, estableciendo un modelo que cada alma pueda seguir. Pero ese don solo tiene significado si realmente lo aplicas. Jesús no llegó para que pudieras admirarlo desde lejos. Llegó para que pudieras convertirte en lo que Él se convirtió. Y según Edgar Cayce, eso no es solo tu potencial, es tu propósito. Es la razón por la que estás aquí. Es la misión a la que tu alma se comprometió antes de que tomaras tu primer aliento en este cuerpo. La frecuencia está disponible. El patrón ya está establecido. El camino queda abierto. Ahora, la única pregunta que queda es, ¿vas a sintonizar? ¿Vas a hacer el trabajo? ¿Honrarás lo que Cristo hizo posible al encarnarlo realmente? Tu alma ya sabe la respuesta. Es hora de que tu mente consciente se ponga al día. Tus pensamientos están construyendo tu vida después de la muerte en este mismo momento. Y Edgar Cayce demostró que la mayoría de la gente está construyendo un infierno que ni siquiera sabe que existe. Mientras aún vivía, Cayce entró en estados de trance similares a la muerte y regresó con una revelación aterradora. La realidad que encuentras al salir de tu cuerpo no es un juicio lejano, es el total materializado de cada patrón de pensamiento que llevas alimentando durante años. El alcohólico se encuentra vagando por bares interminables. El alma vengativa habita paisajes de rabia. Quienes están espiritualmente ociosos deambulan por una neblina gris, incapaces de escapar de las jaulas mentales que se construyeron, pensamiento por pensamiento, día tras día, con cada respiración que tomaban. Esto no es la ira de una deidad vengativa, es la ley más básica del universo, que funciona sin el cojín de materia física que retrase sus efectos. ¿Qué estás construyendo ahora mismo con los 60.000 pensamientos que te rondan la cabeza? Deja un comentario con el único patrón de pensamiento que has sabido que debes cambiar antes de que se convierta en tu para siempre. Durante sus estados de trance, Edgar Cayce no solo vislumbraba el futuro ni identificaba enfermedades. Rutinariamente cruzaba la frontera entre los vivos y los muertos, presenciando directamente lo que ocurre en la conciencia una vez que se separa del cuerpo. Y lo que trajo no era mitología reconfortante. Era un principio espiritual tan exacto y despiadado que transforma todo lo que crees entender sobre los pensamientos, los hábitos y para lo que realmente te estás preparando. El principio es este: la mente genera la realidad, no simbólicamente, no más adelante, sino instantánea y completamente.
Kai se enseñó que aquí en la Tierra se nos concede un periodo de gracia. La sustancia física es lenta, densa y flexible. Puedes entretener pensamientos negativos sin que te venga inmediatamente un tornado en el salón. Puedes guardar rencores sin que tus muros se derrumben a tu alrededor. El ámbito material sirve como un colchón, un campo de práctica donde la causa y el efecto se dividen por tiempo y espacio, dándote espacio para aprender, adaptarte y evolucionar. Pero ese cojín desaparece en el instante en que mueres. Cuando tu conciencia se separa de tu cuerpo, entras en lo que Kaise denominó el reino mental o del alma, una dimensión donde el pensamiento es la única sustancia. No hay motivo para retrasar la manifestación. Lo que pienses, lo experimentas. Lo que creas, lo ocupas. Cualesquiera que sean los patrones que has estado nutriendo, consciente o inconscientemente, se convierten en la estructura de tu realidad inmediata. El alcohólico que pasó décadas viviendo mentalmente en bares no necesita encontrar uno. Su conciencia lo genera de inmediato. La persona consumida por la rabia no cruza hacia un infierno externo. Su propia mente fabrica un paisaje de furia del que no pueden escapar, porque nunca han aprendido a pensar de otra manera. Por eso Kaise insistía tanto en lo que haces con tu mente ahora mismo, hoy, en esta vida. No solo estás viviendo, estás ensayando. Cada pensamiento repetido es una semilla. Cada hábito mental está sentando las bases para el mundo en el que habitarás una vez que la materia ya no te proteja de la fuerza creativa de tu propia conciencia. Kaise advirtió que las personas mueren y se encuentran en entornos que reflejan su estado interior con perfecta precisión, y la mayoría no tiene ni idea de cómo llegaron allí. Miran a su alrededor desconcertados, preguntándose por qué están varados en la oscuridad, el caos o el vacío, sin comprender nunca que lo construyeron ellos mismos. Pensamiento a pensamiento, año tras año. Seamos incómodamente específicos. Un hombre que pasó su vida obsesionado con la riqueza, el estatus y las posesiones muere y se encuentra en un reino rodeado de oro, lujo y símbolos materiales. Sin embargo, no puede tocarlos ni disfrutarlos, porque no hay cuerpo físico a través del cual sentir sensaciones. Está atrapado dentro del antojo sin forma de satisfacerlo. Esto no es un castigo divino, es la mente fabricando la realidad basada en lo que fue condicionada a querer. Una mujer que vivía en un miedo perpetuo, siempre imaginando los peores escenarios, muere y entra en una dimensión donde cada miedo que ensayaba se convierte en su realidad inmediata. No porque Dios la esté poniendo a prueba, sino porque su conciencia no conoce otro idioma. Kaise observaba este patrón una y otra vez en sus lecturas. Almas suspendidas en confusión, incapaces de avanzar porque nunca entrenaron sus pensamientos en vida. No están siendo retenidos por alguna fuerza externa. Están prisioneros de sus propios patrones mentales. Y esto es lo que hace esto aún más urgente. No se puede fingir. No puedes meter la espiritualidad en tu lecho de muerte y esperar que deshaga décadas de condicionamiento mental. Los pensamientos que has ensayado 10.000 veces, esos son los surcos en los que la conciencia se deslizará cuando el cuerpo se desvanezca. Así que la verdadera pregunta es, ¿en qué piensas realmente la mayor parte del tiempo? No lo que dices a la gente en la que crees, ni lo que publicas en Internet o declaras en la iglesia. ¿Cuáles son los pensamientos que se repiten en silencio en tu vida diaria? ¿Son pensamientos de resentimiento, comparación, escasez, miedo, juicio? ¿O están alineados con el amor, el servicio, la gratitud y la confianza en el orden divino? Porque según Kaise, esa programación de fondo es exactamente lo que llevas contigo. Es la semilla que brotará al instante en cuanto se despoje el colchón de la realidad física. Kaise también reveló algo aún más inquietante. Muchas almas ni siquiera se dan cuenta de que han muerto. Están tan identificados con sus patrones mentales que siguen intentando vivir igual, desconcertados de que el mundo ya no responda como antes. El adicto al trabajo sigue intentando ir a la oficina. El materialista sigue buscando sus posesiones. La persona enfadada sigue empezando peleas. Solo que ahora no hay un mundo externo que suavice la intensidad. Cada pensamiento se amplifica, cada patrón se acelera, y sin una base espiritual,
Sin haber entrenado la mente hacia una conciencia superior durante la vida, el alma no tiene herramientas para liberarse. Aquí es donde la conciencia de Cristo se vuelve esencial. Kayse enseñó que Jesús demostró el dominio supremo de la mente sobre la materia, no como un milagroso lejano, sino como un modelo de lo que la conciencia humana es capaz. Cuando Jesús dijo, «El reino de los cielos está dentro de vosotros», no estaba siendo poético. Estaba revelando la mecánica de la conciencia. El cielo no es un lugar al que viajes después de ser considerado digno. El cielo es un estado de conciencia, una frecuencia mental en la que los pensamientos se alinean con el amor divino, la unidad y el poder creativo. El infierno, de la misma manera, no es un pozo de fuego gobernado por demonios. El infierno es la condición mental de separación, miedo, egoísmo y pensamiento desenfrenado que se convierte en tu realidad vivida cuando ya no queda un mundo físico que la diluya. Y aquí está la parte que debería hacerte prestar mucha atención. Puedes experimentar ambas cosas ahora mismo. No necesitas esperar hasta la muerte para comprender esta ley. Cuando estás consumido por la preocupación, ensayando escenarios ansiosos en tu cabeza, eso es un sabor del infierno mental que describió Kayse. Cuando te ves atrapado en el resentimiento, la amargura o la envidia, literalmente estás generando y habitando una experiencia de dimensión inferior. Y por el contrario, cuando experimentas momentos de gratitud pura, amor desinteresado o meditación profunda, donde los límites del ego se disuelven, eso es un sabor de la frecuencia celestial. La diferencia es que ahora mismo puedes salir de ella. Puedes ir a hacer un bocadillo, ver una serie, distraerte. Después de la muerte, sin el cuerpo, estás sumergido en el estado mental que te has entrenado para habitar. Déjame preguntarte algo directamente. Si murieras esta noche y tu conciencia empezara inmediatamente a manifestar los pensamientos que más has estado pensando esta semana, ¿en qué mundo despertarías? ¿Sería brillante, expansivo, lleno de paz y posibilidades creativas? ¿O sería ansioso, constreñido, repitiendo los mismos bucles de miedo y frustración por los que has estado pasando? Esto no es una pregunta de juicio, es una pregunta diagnóstica, porque según Kayse, eso es exactamente lo que ocurre. Y las almas que hacen una transición suave, que se mueven a planos superiores de conciencia, que experimentan lo que las tradiciones religiosas llaman cielo, no son las que fueron perfectas. Son quienes aprendieron a redirigir su mente hacia lo divino mientras seguían vivos. Kayse subrayó que el camino a seguir, tanto aquí como después de la muerte, es aprender a pensar con la mente de Cristo, no de forma dogmática, sino como una herramienta práctica. La conciencia de Cristo significa pensar desde la unidad en lugar de la separación. Significa pensar desde el amor en lugar del miedo. Significa entrenarte para percibir la divinidad en todas las cosas en lugar de caer en el juicio y la división. Y este camino no está reservado solo para monjes o místicos. Kayse insistía en que las personas corrientes que llevan vidas ordinarias pueden y deben practicar esta práctica. El carpintero, el profesor, el padre, todos ellos son capaces de disciplina mental. Cada persona puede decidir, momento a momento, qué pensamientos alimentar y cuáles dejar marchitarse. Pero esto exige vigilancia. Exige que seas consciente de tus hábitos mentales, muchos de los cuales se han vuelto tan automáticos que ya ni siquiera los registras. ¿Cómo respondes cuando alguien te corta el paso en la carretera? ¿Cuál es tu primera reacción cuando ves a alguien más exitoso que tú? ¿Qué pasa por tu mente sobre ti mismo cuando cometes un error? Estas pequeñas y repetidas respuestas son los ladrillos que estás poniendo en la mesa. La mayoría de la gente construye su vida después de la muerte inconscientemente, en piloto automático, diciéndose a sí misma que eventualmente lo solucionarán. Las lecturas de Kayse dejan claro que no hay un final. El momento de construir con intención es ahora. Y esto es lo que me da esperanza en las enseñanzas de Kayse. No estás atrapado. Aunque hayas pasado décadas condicionando tu mente hacia la negatividad, el miedo o el egoísmo, puedes empezar a reentrenarla hoy mismo. Cada meditación es un ensayo. Cada vez que eliges el perdón en lugar del resentimiento, estás marcando nuevos surcos. Cada vez que rediriges deliberadamente pensamientos ansiosos hacia la confianza en el orden divino,
Literalmente estás reprogramando la realidad que ocuparás una vez que tu conciencia deje de estar atada a la importancia. Casey fue testigo de cómo almas que habían creado experiencias infernales del más allá finalmente se liberaban, no por rescate externo, sino por transformación interior. Dejaron de resistirse, dejaron de aferrarse a viejos patrones y empezaron a pensar de una manera nueva. En cuanto lo hicieron, su realidad cambió. Por eso la práctica espiritual no es opcional. No se trata de ser una buena persona para ganar recompensas. Se trata de prepararte para el momento inevitable en que la mente se convierte en tu único instrumento. Kai describió almas que cruzaban al más allá portando sólidas bases espirituales, personas que habían meditado, rezado, servido a otros y practicado la gratitud, y avanzaban por la transición como marineros experimentados navegando aguas familiares. No estaban confundidos, no estaban atrapados. Reconocían el reino mental tal como era y sabían cómo dirigir su conciencia hacia planos superiores. Mientras tanto, las almas que carecían de ese entrenamiento, por muy exitosas o respetadas que fueran en la Tierra, se encontraban desorientadas, aterradas, incapaces de liberarse de patrones mentales que nunca habían examinado. Si empiezas a sentirte incómodo ahora mismo, bien, esa incomodidad es la señal de que se está diciendo algo cierto. Estás reconociendo, quizá por primera vez, cuánto de tu vida mental funciona en piloto automático. ¿Cuántos de los pensamientos que tienes hoy son idénticos a los que tuviste ayer, anteayer y el año anterior? Y si esos pensamientos no están alineados con el amor, el servicio y la conciencia divina, si están anclados en el miedo, la escasez, el juicio o el ego, entonces estás construyendo activamente la realidad que habitarás tras el fallecimiento. No porque seas malo, sino porque la mente crea la realidad. Esa es la ley, y las leyes no se preocupan por intenciones ni excusas. ¿Y qué haces? Empieza ahora. Empiezas hoy. Empiezas a prestar atención a tus pensamientos como si tu eternidad dependiera de ello. Porque según Casey, así es. Cuando notas que te estás cayendo en ansiedad, te detienes y eliges deliberadamente un pensamiento alineado con la confianza. Cuando te sorprendes juzgando a alguien, te detienes y buscas en cambio la chispa divina que hay en esa persona. Cuando el resentimiento empieza a apoderarse de él, practicas el perdón, no por ellos, sino por tu propia conciencia. Porque cada una de estas pequeñas redirecciones es un ensayo para el momento en que el pensamiento se convierte en realidad instantánea. Casey también enseñó que la oración y la meditación no son ceremonias diseñadas para ganarse el favor de Dios. Son ejercicios que entrenan la conciencia. Cuando meditas, aprendes a observar tus pensamientos sin dejar que dicten tus acciones. Estás abriendo espacio entre lo que te pasa y cómo respondes. Estás practicando la disciplina mental que te permitirá moverte por el más allá con propósito en lugar de instinto. Cuando rezas, estás llevando tu mente a la armonía con frecuencias más altas, ajustando tu conciencia a la frecuencia divina. Y cuanto más ensayes esto, mientras aún tienes el cojín de la realidad física para suavizar tus errores, más instintivo te parecerá cuando ese colchón desaparezca. Esto es lo que debería inquietarte. Casey dijo, la mayoría de la gente pone más esfuerzo en planificar unas vacaciones que en prepararse para la muerte. Buscan hoteles, trazan sus rutas, hacen la maleta con cuidado, pero apenas consideran lo que ocurre cuando la conciencia abandona el cuerpo. Y luego se quedan atónitos cuando mueren y se encuentran desconcertados, incapaces de escapar de patrones mentales que nunca han examinado. No es crueldad, es consecuencia. Si nunca aprendes a nadar, te hundirás cuando de repente te lances a aguas profundas. Si nunca disciplinaste tu mente, estarás a la deriva cuando la mente sea todo lo que quede. Pero no eres como la mayoría, ¿verdad? Porque estás aquí viendo esto, planteando preguntas, buscando comprensión. Esa búsqueda es en sí misma una especie de preparación. El hecho de que estés dispuesto a enfrentarte a estas verdades incómodas demuestra que ya estás empezando el trabajo. Y eso es lo que Casey diría que es lo más importante. No perfección, sino trayectoria. No haber dominado completamente tu mente, pero estar comprometido activamente con el proceso de dominarla.
Así que antes de terminar, quiero que te sientes con unas preguntas. No respondas por mí. Respóndelas por ti mismo, en la quietud de tu propia conciencia. Si murieras esta noche, ¿qué patrones de pensamiento empezarían a moldear tu realidad al instante? ¿Qué patrones mentales has estado cultivando que moldearían una realidad que nunca elegirías habitar? ¿Y qué tendría que cambiar, a partir de hoy, para que empieces a construir algo alineado con tu máximo potencial espiritual? Piensa en las personas contra las que guardas rencor, las ansiedades que repasas en tu mente, los juicios a los que te aferras, las formas en que te percibes como desconectado de los demás, de Dios, de la corriente divina de la existencia. No son simplemente hábitos negativos, son planos. Y cuando los muros de la realidad física finalmente caen, esos planos se convierten en la morada que ocupas. Casey no lo reveló para asustarte, lo reveló para despertarte mientras aún hay tiempo de tomar una decisión diferente. Esto es lo que he llegado a entender como verdad estudiando la obra de Casey. Tus pensamientos hoy pesan más del que reconoces. Ese pensamiento enfadado que te cruzó la cabeza esta mañana, suéltalo. Ese momento de gratitud que experimentaste al ver salir el sol, magnificarlo. Ese impulso de ayudar a alguien sin esperar nada a cambio, actuar en consecuencia. No son asuntos triviales, son literalmente la sustancia de tu vida después de la muerte tomando forma en tiempo real. Y la hermosa y esperanzadora realidad dentro de todo esto es que posees agencia. No eres víctima de tus pensamientos, tú eres su director. Y cada momento que pasa ofrece una nueva oportunidad para guiarles hacia la luz. Si te ha resultado desafiante o esclarecedora esta perspectiva, hazme un favor, pulsa ese botón de me gusta y suscríbete a este canal. Estamos profundizando en las enseñanzas de Casey, no el material superficial que te hace sentir bien, sino las verdades genuinas y transformadoras, a veces incómodas, que realmente remodelan vidas. Y comparte tu mayor aportación en los comentarios. ¿Qué patrón de pensamiento te ayudó este video a darte cuenta de que necesitas cambiar? Porque tu conciencia es el primer paso. Y tengo curiosidad genuina por saber qué se está moviendo dentro de ti ahora mismo. Casey dedicó su vida a traer de vuelta estas verdades desde el otro lado. No para infundir miedo, sino para entregarte el mapa. El mapa es sencillo. La mente crea la realidad, tanto aquí como más allá. La única pregunta es si usarás ese conocimiento para construir conscientemente o si seguirás construyendo en piloto automático. Tu alma ya sabe la respuesta. Simplemente es esperar a que tu mente consciente se ponga al día y empiece a trabajar. El trabajo de elegir tus pensamientos, el trabajo de alinearse con el amor, el trabajo de prepararse para el momento en que el pensamiento lo es todo. Ese momento llegará para cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿estarás preparado? Pasar no es el fin de tu conciencia, es el comienzo del examen más crucial de tu alma. Y según las lecturas documentadas de Trance de Edgar Cayce, viajarás a través de 9 planos espirituales distintos donde cada pensamiento, cada acción, cada momento de tu existencia terrenal será revelado de formas que la mayoría de la gente se niega a contemplar mientras sigue viva. La mayoría de las enseñanzas espirituales endulzan lo que ocurre después de fallecer, ofreciendo vagas garantías sobre ir hacia la luz. Pero las lecturas de Cayce describen algo mucho más específico e infinitamente más transformador. Un viaje preciso a través de reinos dimensionales donde tu alma se enfrenta al peso acumulado de cómo realmente viviste, no a cómo desearías haber vivido. Esto no va de juicio por parte de una deidad externa. Se trata de tu propia conciencia enfrentándose a la verdad de si evolucionaste espiritualmente o desperdiciaste tu encarnación en distracciones materiales y búsquedas del ego. La pregunta que debería atormentarte ahora mismo, en este mismo momento, es si la vida que llevas preparará tu alma para lo que Cayce reveló que te espera al otro lado, o si te sorprenderá descubrir lo lejos que te has alejado de tu misión espiritual prevista. Comparte en los comentarios en qué plano crees que te está preparando tu vida actual. Cuando Edgar Cayce entró en sus legendarios estados de trance y accedió a lo que llamó los registros akáshicos,
no se limitó a vislumbrar fragmentos vagos del más allá. Se le entregaron mapas detallados que trazaban el viaje post-mortem del alma a través de 9 planos de existencia distintos, cada uno correspondiente a una etapa de crecimiento espiritual y conciencia expandida. Pero lo que distingue las revelaciones de Kaise de los clichés religiosos cómodos es llamativo. Sostenía que tu destino tras la muerte no está fijado por el juicio divino, sino por la frecuencia espiritual que has nutrido a lo largo de tu existencia física. Tras pasar, tu conciencia gravita naturalmente hacia el plano que refleja tu evolución espiritual. Y para innumerables almas, advirtió Kaise, esta realización llega como un shock devastador. El primer plano que tu alma encuentra tras salir del cuerpo físico es lo que Kaise llamó el reflejo astral del plano terrestre. Es una dimensión tan íntimamente ligada a la realidad física que los recién fallecidos a menudo no comprenden que han muerto. A través de sus lecturas, Kaise explicó que la conciencia permanece temporalmente en este espacio, aún atada a preocupaciones terrenales, posesiones materiales, relaciones inconclusas y la identidad forjada durante la vida física. Aquí es donde almas que solo buscaban el beneficio material, que nunca examinaron su propósito ni cultivaron su naturaleza espiritual, se encuentran desconcertadas y perdidas. Flotan por un entorno familiar, intentando comunicarse con los vivos, aferrándose desesperadamente a lo que ya no pueden sostener. Kaise recalcó que este avión no es un castigo, es simplemente el resultado natural de una conciencia que nunca aprendió a existir más allá del ámbito físico. El alma permanece aquí hasta que finalmente acepta que la vida física ha terminado y comienza a aspirar a algo más grande. Piensa en tu propia vida por un momento. Si murieras hoy, ¿reconocería instantáneamente tu conciencia que los apegos terrenales ya no te sirven? ¿O estarías entre esas almas que se aferran desesperadamente a una vida que ya ha terminado? Tu respuesta revela todo sobre tu preparación espiritual. Desde este reino de transición, el alma preparada para avanzar se traslada a lo que Kaise llamó las llanuras de la purificación y el autoenfrentamiento. No son lugares en sentido geográfico, sino estados de conciencia en los que tu alma pasa por una revisión completa de tu vida, no como testigo distante, sino como participante activo que debe sentir cada consecuencia de cada acción realizada durante tu encarnación. Kaise describió este proceso con una claridad implacable en sus lecturas. No solo recuerdas las crueles palabras que dijiste a alguien, experimentas exactamente cómo cayeron esas palabras sobre ellos. No solo recuerdas los momentos en los que elegiste el egoísmo en lugar del servicio, sientes el impacto exacto de tu ausencia en quienes dependían de ti. Cada mentira que contaste, cada oportunidad de bondad que pasaste por alto, cada vez que pusiste el ego por encima del amor, todo vuelve a ti como experiencia directa, enseñándote a través de la innegable realidad de causa y efecto. Este es el plano donde las almas se dan cuenta de que la evolución espiritual no consiste en obedecer las reglas religiosas para obtener recompensas celestiales. Se trata de cultivar la conciencia de Cristo, que Kaise definió como percibir lo divino en todos los seres y vivir a partir de esa conciencia. Las almas que nunca cultivaron la compasión, que usaron a otros como instrumentos para sus propios fines, que vivieron enteramente en busca de sus propios deseos, se encuentran aquí, de formas que no pueden negarse ni racionalizarse, exactamente lo que crearon a través de sus elecciones. Y aquí yace la inquietante verdad que Kaise reveló. Muchas almas que se consideraban buenas personas durante su vida física quedan completamente devastadas cuando se enfrentan al sufrimiento que sus acciones inconscientes, su pereza espiritual y su negativa a crecer realmente causaron. ¿Estás viviendo conscientemente ahora mismo? ¿O estás sonámbulo por la vida, acumulando deudas espirituales que ni siquiera has empezado a considerar? A medida que la conciencia continúa su evolución a través de estos planos, Kaise explicó que las almas llegan a lo que él llamó el plano de Mercurio, donde el desarrollo mental y el poder del pensamiento ocupan el centro de la atención. Durante la vida física puedes albergar pensamientos de odio, celos o miedo, y quizás nadie más lo sabrá. En este plano, sin embargo, el pensamiento es instantáneamente creativo.
Todo lo que pienses se manifiesta inmediatamente en tu entorno. Las almas que llenaron sus mentes de negatividad, críticas, miedo y deseos egoístas, descubren que han creado una realidad que refleja esa conciencia con perfecta precisión. Por eso Casey insistía tanto en sus lecturas en la importancia de la disciplina mental durante la vida terrenal. Tus pensamientos no son privados, son fuerzas creativas que moldean no solo tu experiencia terrenal, sino toda tu trayectoria espiritual. Las almas que cultivaron el dominio mental, que aprendieron a dirigir sus pensamientos hacia patrones constructivos, amorosos y espiritualmente alineados, encuentran este plano liberador. Su conciencia se expande rápidamente. Pero quienes nunca desafiaron sus patrones de pensamiento negativos, que se entregaron a todos los miedos, juicios e impulsos críticos, descubren que se han atrapado en una realidad nacida de su propia creación mental. Casey recalcó que ninguna fuerza externa les castiga. Se castigan a sí mismos mediante la ley natural por la cual la conciencia crea la experiencia. ¿Qué realidad estás creando ahora mismo con los pensamientos que permites dominar tu mente? Adentrándose más en el viaje del alma, Casey describió el plano de Venus, que vinculó con el amor, la belleza y el desarrollo de la capacidad del corazón para una conexión espiritual genuina. Esto no es amor romántico ni apego sentimental, es el cultivo del amor universal, la capacidad de percibir la chispa divina en cada ser y responder a ese reconocimiento. En sus lecturas, Casey explicó que las almas que dedicaron su vida física al servicio genuino, que cultivaron la capacidad de amar más allá del beneficio personal, que aprendieron a dar sin esperar nada a cambio, encuentran este plano profundamente transformador. Su conciencia se expande exponencialmente a medida que experimentan la interconexión de todas las almas. La verdad de que la separación siempre fue una ilusión generada por la encarnación física, pero las almas que vivían solo para sí mismas, que explotaban a otros, que veían las relaciones como transacciones en lugar de oportunidades sagradas para un crecimiento espiritual mutuo, sufren mucho aquí. Enfrentan el vacío dentro de sus propios corazones, el empobrecimiento de una conciencia que nunca aprendió a amar de verdad. Kai advirtió que este reconocimiento suele ser más agonizante que cualquier sufrimiento corporal, porque el alma finalmente comprende lo que echó de menos, lo que no pudo nutrir durante la valiosa oportunidad de la existencia física. Haz una pausa y pregúntate sinceramente, ¿estás cultivando tu capacidad de amor genuino? ¿O estás usando principalmente a otros para satisfacer tus propias necesidades y etiquetando eso como amor? A medida que el alma sigue evolucionando a través de estos planos, Casey describió encuentros con lo que llamó el plano de Marte, asociado con la fuerza de voluntad, el valor y el espíritu guerrero. Pero en las dimensiones espirituales, esto no es coraje físico ni fuerza agresiva. Casey describió cómo este plano prueba si el alma ha desarrollado columna vertebral espiritual, el valor de vivir según principios superiores incluso cuando eso era difícil, la fuerza para defender la verdad cuando las mentiras eran más convenientes, la voluntad de elegir el crecimiento espiritual sobre el consuelo. Las almas que han pasado su vida física tomando el camino fácil, evitando enfrentarse a sus propias carencias, eligiendo la comodidad sobre el crecimiento, encuentran este plano intensamente exigente. Ven con absoluta claridad cada momento en que podrían haber mostrado coraje espiritual, pero eligieron la cobardía en su lugar. Las almas que emprendieron el difícil trabajo interior durante sus vidas físicas, que enfrentaron sus sombras, que tuvieron la valentía de cambiar incluso cuando el cambio dolía, que defendieron lo correcto incluso cuando hacerlo tuvo un coste personal. Estas almas atraviesan este plano con creciente fuerza y confianza. Ya han completado el trabajo duro. Kai recalcó en sus lecturas que el coraje espiritual no es una cualidad que se pueda cultivar tras la muerte. La oportunidad existe ahora, en la vida física, donde la resistencia y la dificultad crean la fricción necesaria para desarrollar fortaleza espiritual. ¿Estás posponiendo el trabajo espiritual que sabes que debes hacer, convenciéndote de que lo abordarás más adelante? El plano de Júpiter, según las lecturas de Casey, significa la expansión de la conciencia,
la sabiduría y la comprensión profunda del alma de las leyes espirituales universales. Aquí es donde las almas comienzan a comprender el significado genuino detrás de sus muchas encarnaciones. Percibiendo el hilo del desarrollo espiritual tejido a lo largo de todas sus vidas, las almas llegan a entender por qué eligieron ciertos desafíos en su vida física más reciente, por qué se cruzaron con personas concretas, por qué surgieron ciertas dificultades. Todo ello orquestado por su propia conciencia superior para permitir un crecimiento espiritual particular. Cayce reveló que las almas que resistieron sus lecciones durante la vida física, que culparon a otros por sus dificultades, que se veían a sí mismas como víctimas de las circunstancias, experimentan aquí un profundo arrepentimiento. Ven con total claridad que cada desafío fue una oportunidad que aprovecharon para crecer o desperdiciaron con resistencia y culpa. Pero las almas que abrazaron sus lecciones, que buscaron el significado espiritual dentro de sus luchas, que aceptaron la responsabilidad de su propio crecimiento, experimentan este plano como una gloriosa revelación. De repente, todas las piezas encajan. No solo entienden lo que ocurrió, sino por qué era precisamente lo que su alma necesitaba. Cayce enfatizó que esta comprensión viene de forma natural para las almas que se dedicaron al autoexamen y a la responsabilidad espiritual durante su vida física. Para quienes nunca cuestionaron, nunca reflexionaron, nunca se hicieron responsables de su crecimiento espiritual, la revelación de oportunidades desperdiciadas se vuelve casi insoportable. Si actualmente no estás comprometido con un autoexamen serio y desarrollo espiritual, ¿qué te da confianza en que manejarás bien esta revelación a medida que la conciencia avanza a planos aún superiores? Cayce describió el plano de Saturno, que conectó con el karma, la gran contabilidad espiritual y la confrontación del alma con el patrón completo de causa y efecto que ha generado, no solo en una vida, sino en todas sus encarnaciones. Aquí es donde las almas perciben todo el peso de sus acciones kármicas acumuladas y reconocen con absoluta claridad qué debe equilibrarse, qué lecciones quedan sin aprender y qué deudas espirituales requerirán futuras encarnaciones para resolverse. Las lecturas de Cayce fueron inequívocas. Cada alma revisa su progreso y participa activamente en la planificación de su próxima encarnación, seleccionando las circunstancias, relaciones y desafíos que proporcionarán las oportunidades necesarias para un crecimiento continuo. Esto es lo que hace que esta revelación sea tan vital para tu vida actual. Las dificultades que estás enfrentando ahora, las relaciones que te ponen a prueba, las circunstancias que parecen injustas, tú las elegiste. Tu alma, en consulta con fuerzas espirituales superiores, eligió precisamente estas condiciones porque proporcionan exactamente lo que necesitas para tu siguiente etapa de desarrollo. Almas que pasaron su vida física resistiendo sus circunstancias, lamentando su destino, culpando a otros por sus problemas, cuando llegan a este plano se enfrentan a la realidad de que estaban luchando contra el currículo que habían elegido. Se dan cuenta de que desperdiciaron toda una encarnación resistiéndose a las mismas lecciones que vinieron a aprender. Las almas que afrontaron la vida con madurez espiritual, que buscaron la lección en cada desafío, que asumieron la responsabilidad de su propio crecimiento, llegan a este plano portando una paz profunda. Han hecho el trabajo. Están listos para el siguiente nivel. Cayce subrayó que esta es la diferencia esencial entre la sabiduría espiritual y la necedad espiritual. Wisdom entiende que la vida física es una escuela y que toda experiencia es currículo. La necedad insiste en que la vida debe ser fácil y lucha contra sus propias oportunidades de crecimiento. Ahora mismo, en este mismo momento, ¿estás resistiéndote a tu currículo espiritual o participando en él? Los planos más altos que Cayce describió en sus lecturas, los planos de Urano y Neptuno, representan estados de conciencia tan expandidos, tan evolucionados, que las almas que habitan allí han trascendido la identidad individual tal y como la entiendes. Son almas que han terminado el ciclo de las encarnaciones terrenales, que han dominado las lecciones de la existencia física, que han cultivado la conciencia de Cristo hasta tal punto que ahora sirven como guías y maestros para las almas que aún trabajan en los planos inferiores. Cayce aclaró que estos no son seres mitológicos ni ángeles en el sentido tradicional.
Son almas que una vez lucharon por encarnaciones físicas exactamente como tú eres ahora. Pero hicieron el trabajo. Ellos tomaron las decisiones. Priorizaron el crecimiento espiritual de forma tan constante a lo largo de muchas vidas que han superado la necesidad de la encarnación física. En sus lecturas, Kaize enfatizó que cada alma tiene el potencial de alcanzar estos planos más elevados, pero hacerlo exige algo que la mayoría de la gente se niega a dar: un compromiso absoluto con el crecimiento espiritual como propósito principal de la existencia. No crecimiento espiritual cuando le conviene. No el desarrollo espiritual cuando no interfiere con las ambiciones materiales. No meditación y oración ocasionales mientras seguían viviendo esencialmente vidas egocéntricas, pero un compromiso auténtico, constante e inquebrantable para armonizar cada pensamiento, cada palabra, cada acción con los principios espirituales más elevados a tu alcance. Las almas que actualmente residen en estos reinos más altos no están allí por casualidad ni por favoritismo celestial. Están ahí porque, encarnación tras encarnación, eligieron el crecimiento sobre la facilidad, el servicio sobre el interés propio, el amor sobre el miedo, la verdad sobre la conveniencia. Y esto es lo que debería ponerte profundamente inquieto. Comenzaron exactamente donde tú estás hoy, enfrentándote a las mismas tentaciones, mismas distracciones, mismas excusas que enfrentas. La única diferencia es que eligieron de forma diferente, una y otra vez, hasta que esas decisiones remodelaron todo su ser. ¿Cuál es tu justificación para no tomar esa misma decisión ahora, hoy, en este preciso momento? Por último, Kaize representó el Reino Supremo, lo que él denominó el plano de conciencia celestial o de Cristo, donde las almas se fusionan plenamente con la conciencia divina manteniendo la identidad individual. Este es el objetivo de toda evolución espiritual, no disolverse en una sopa cósmica inconsciente, sino volverse tan sintonizado con la conciencia divina que tu conciencia individual se convierta en una expresión impecable de amor divino, sabiduría y poder creativo. Kaize sostenía que este es el destino de la humanidad, el propósito mismo detrás de todo el sistema de encarnación y desarrollo espiritual. No estás luchando por alcanzar algo ajeno a tu naturaleza. Estás trabajando para recordar y encarnar lo que realmente eres bajo todas las capas de ego, miedo e identificación material que has acumulado. Pero aquí está la dura verdad que Kaize expuso y de la que la mayoría de los maestros espirituales evitan. La mayoría de las almas requieren cientos, incluso miles de encarnaciones para alcanzar esta etapa. ¿Por qué? No porque Dios sea cruel o que el sistema esté arreglado, sino porque la mayoría de las almas, en la mayoría de las vidas, ponen todo lo demás por encima de su desarrollo espiritual. Persiguen comodidad, placer, estatus, seguridad material, validación del ego, cualquier cosa que no sea un crecimiento espiritual constante. Se convencen de que luego se centrarán en asuntos espirituales. Cuando la vida se calme, cuando sean mayores, cuando hayan cumplido sus ambiciones materiales, luego mueren, se dan cuenta de que han desperdiciado otra encarnación más y deben empezar de nuevo. Si hubieras dedicado todas sus encarnaciones anteriores a la absoluta dedicación espiritual, habrías terminado este viaje hace incontables siglos. El simple hecho de que sigas aquí, aún vestido de forma física, aún luchando con las mismas lecciones espirituales fundamentales con las que las almas han lidiado a lo largo de toda la historia humana, ¿qué revela eso sobre cómo has manejado tus vidas pasadas? Y, mucho más importante, ¿qué estás haciendo diferente ahora? No te engañes, la vida que se está desarrollando a tu alrededor ahora mismo no es un ensayo. Esto es lo real. Esta es tu oportunidad, tu plan de estudios. Las circunstancias que te rodean, las relaciones que te ponen a prueba, las dificultades que te enfrentan, cada detalle ha sido cuidadosamente diseñado para avanzar en tu siguiente etapa de evolución espiritual. Puedes aceptar esta verdad y dedicarte al trabajo, o puedes resistirte a ella y desperdiciar otra encarnación más. Pero escapar no es una opción. Las lecturas de Kaize eran inconfundibles en este asunto.
Cada alma llega finalmente al final de este viaje, pero el número de vidas necesarias depende totalmente de si usas la vida presente para crecimiento espiritual o la malgastas en distracciones espirituales. Los 9 planos que describió Kaise no te esperan tras la muerte. Están reflejando tu conciencia en este preciso momento. ¿Dónde descansa tu conciencia ahora mismo? ¿Qué estás priorizando? ¿Qué estás cultivando? Eso es lo que determina hacia qué plano te dirigirás cuando dejes atrás tu cuerpo físico. Si tu vida gira principalmente en torno a la ganancia material, el placer físico, la validación del ego y el logro mundano, estás condicionando tu conciencia para los planos inferiores, donde las almas se pierden en la confusión y la limitación. Si eliges constantemente el crecimiento espiritual, el servicio, el amor y la alineación con los principios divinos, estás preparando tu conciencia para un rápido avance a través de planos superiores. Y esto es lo que debes comprender. El mañana no te está garantizado. Podrías morir hoy, en este mismo instante. Este momento podría ser tu último aliento en forma física. ¿Estás contento con el plano hacia el que tu conciencia actual se desplazaría? ¿Estás en paz con cómo has pasado esta encarnación? ¿Puedes afirmar honestamente que has puesto tu misión espiritual por encima de las distracciones materiales? El mensaje más inquietante de Kaise no era sobre el más allá. Se refería justo al momento, a este mismo instante, a la elección que toda alma enfrenta en cada instante de existencia física. La cuestión no es qué ocurre después de la muerte. La pregunta es, ¿qué haces antes de que llegue la muerte? ¿Estás evolucionando conscientemente hacia los planos más elevados del desarrollo espiritual? ¿O estás flotando por otra encarnación desperdiciada, alimentándote de mentiras reconfortantes sobre tener tiempo de sobra, con la intención de tomarte en serio asuntos espirituales algún día cuando la vida se relaje? Tu alma conoce la verdad, la parte de ti que lee estas palabras en este preciso momento, la conciencia detrás de tus ojos, la conciencia que presencia tus pensamientos, esa es la tú eterna, el ser que perdurará más allá de la muerte física. Esa conciencia está enfrentando este momento como una oportunidad más para elegir crecimiento o estancamiento, evolución o resistencia, devoción espiritual o distracción espiritual. Y esa elección, repetida miles de veces a lo largo de tu vida, está moldeando toda tu trayectoria espiritual no solo en esta vida, sino en tus futuras encarnaciones. Si este mensaje te inquieta, bien. Esa inquietud es tu alma intentando despertarte, intentando captar tu atención, intentando recordarte para qué has venido aquí. Si terminas este vídeo y vuelves a vivir la misma vida inconsciente que tenías antes, no has ganado nada. Pero si algo dentro de ti se está moviendo, si sientes ese incómodo reconocimiento de que has estado priorizando las cosas equivocadas, si empiezas a cuestionar si la vida que llevas es realmente la vida que tu alma pretendía, entonces algo está empezando a cambiar. Ese cambio es tu conciencia preparándose para ascender a un plano superior, incluso mientras permaneces en forma física. Los 9 aviones no son simplemente destinos después de la muerte. Son estados de conciencia accesibles ahora mismo. No necesitas esperar a morir para empezar a experimentar una conciencia dimensional superior. Puedes empezar hoy, en este mismo momento, tomando una decisión sencilla. Priorizar tu crecimiento espiritual por encima de todo. Ver cada experiencia como un currículo. Asumir toda la responsabilidad de tu desarrollo espiritual y vivir como si la evolución de tu alma fuera lo único que realmente importa. Porque según la revelación más profunda y perturbadora de Edgar Cayce, lo es. Si sientes que te lo tomas en serio, demuestra tu compromiso suscribiéndote a este canal y pulsando el botón de me gusta. Únete a una comunidad de almas que han terminado el entretenimiento espiritual y están listas para la transformación espiritual. El viaje a través de los 9 planos no comienza después de la muerte, sino ahora mismo, con la decisión que tomas en este momento. Y no te vayas sin compartirlo en los comentarios. ¿Cuál de los 9 planos refleja tu vida actual? ¿Y qué cambiarás hoy para asegurarte de avanzar hacia una conciencia superior en lugar de quedarte estancado? Tu alma observa cómo respondes a este mensaje. Esa respuesta importa mucho más de lo que crees. Cuando Edgar Cayce cerró los ojos
y entró en su legendario estado de trance, la gente le hizo miles de preguntas sobre la salud, vidas pasadas y el futuro. Pero las preguntas que más le conmovían, las que a veces le hacían llorar incluso inconsciente, eran las más simples. ¿Qué es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Dónde está Dios? Las respuestas de Kayse a estas profundas preguntas siguen siendo de las enseñanzas más radicales, bellas y desafiantes que jamás haya impartido. A través de sus lecturas, Kayse explicó que Dios no es un ser. Dios es el ser mismo. Dios no es una persona. Dios es la personalidad que se expresa a través de personas infinitas. Dios no es amor. Dios es el amor mismo. Y amor es la palabra más cercana que nuestro limitado vocabulario humano tiene para describir el tejido fundamental de la realidad. Cuando sientes amor genuino por otra persona, no solo estás experimentando una emoción, estás tocando la esencia misma de lo que Dios realmente es. Te estás volviendo consciente de lo divino dentro de ti y reconociendo lo divino dentro de ellos. Para Kayse, esto no era poesía, era mecánica. Era la arquitectura real de la realidad, tal como la percibía desde esas dimensiones más profundas de la conciencia a las que podía llegar. Kayse reveló que lo que llamamos Dios es una fuerza infinita, creativa y amorosa que no simplemente crea el universo, sino que es el universo experimentándose a sí mismo a través de cada ser consciente. Eso te incluye a ti. Eso incluye a la persona sobre la que dictaste sentencia esta mañana. Eso incluye al animal que pasaste por la calle y a la planta que crece en tu jardín. Piensa en lo que esto significa para tu vida diaria. Si Dios es la conciencia dentro de ti, entonces cada elección que tomas es Dios tomando una decisión a través de ti. Cada palabra que pronuncias es Dios hablando. Cada acto de bondad o crueldad es Dios experimentando bondad o crueldad desde tu punto de vista único. Las lecturas de Kayse enfatizaban repetidamente que no estamos separados de Dios. Somos Dios en la expresión, individualizados, pero nunca realmente separados de la fuente. El profeta dormido describió a Dios como la primera causa, el origen de todo lo que existe. Pero esta primera causa no está encaramada en algún lugar observando la creación desde lejos como un espectador distante. En la cosmología de Kayse, Dios dio a luz almas, seres espirituales, y les otorgó el don más profundo imaginable: la voluntad creativa, la capacidad de co-crear, la libertad de elegir. Y con esa libertad venía la posibilidad de olvidar nuestro origen divino, de quedar tan cautivados por el mundo material que perdemos el contacto con nuestra verdadera esencia. Aquí es donde la enseñanza de Kayse se vuelve un reto personal. Explicó que el propósito de tu existencia, cada vida que has vivido, cada experiencia que has tenido, cada alegría y sufrimiento que has soportado, es recordar quién eres realmente. Despertar a tu naturaleza divina, reconocer que la separación que sientes de Dios es una ilusión forjada por tu propia conciencia, que te centra tan intensamente en el plano físico que has olvidado el reino espiritual del que vienes. ¿Vives como si lo recordaras? ¿Tus decisiones diarias reflejan la conciencia divina? ¿O te has quedado tan hipnotizado por las preocupaciones materiales que has olvidado por qué tu alma entró en este cuerpo? Estas no son preguntas retóricas, son a quienes tu alma te está pidiendo en este mismo momento. Kai reveló que Dios es tanto personal como impersonal, una paradoja que desconcierta a muchos, pero que en realidad es profunda. Dios es impersonal en el sentido de que la fuerza creativa opera mediante leyes universales que se aplican por igual a todos. La gravedad no presta atención a tus creencias religiosas. La ley del karma, de causa y efecto en el ámbito espiritual, opera tanto si la reconozcas como si no. Sin embargo, Dios es profundamente personal en el sentido de que esta conciencia universal te conoce íntimamente, te ama plenamente y experimenta la realidad a través de tu perspectiva individual. En sus lecturas, Kayse solía emplear la metáfora de la luz para describir a Dios, no solo metafóricamente. De hecho, explicó que la luz blanca de la conciencia divina pura se separa en rayos individuales cuando entra en expresión material, así como la luz blanca que pasa a través de un prisma se convierte en todo el espectro de colores.
Cada alma es un rayo único de esa luz blanca original. Posees tu propia frecuencia espiritual, tu propio tono dentro del arco iris de Dios, pero nunca has sido realmente separado de la fuente de esa luz. Esta realización transforma la oración. Si estás rezando a Dios como si Dios estuviera separado de ti, has malinterpretado la relación. Kaizen enseñó que la oración genuina es alineación. Es afinar tu conciencia para reconocer lo divino que ya habita en ti. No se trata de persuadir a una deidad externa para que conceda tus deseos. Se trata de armonizar tu voluntad con la voluntad divina que es tu yo más profundo y verdadero. ¿Qué revela tu vida de oración sobre tu comprensión de Dios? ¿Estás suplicando favores a una potencia lejana? ¿O estás comulgando con la presencia divina que late tu corazón y respira tu aliento? Ahora bien, aquí es donde la enseñanza de Kaizen se vuelve claramente y poderosamente cristiana. Porque aunque enseñó verdades espirituales universales, nunca vaciló en su convicción de que Jesucristo es la máxima demostración de lo que significa ser plenamente humano y plenamente divino al mismo tiempo. Kaizen no consideraba a Jesús simplemente como un maestro espiritual o profeta más. Veía a Jesús como el alma maestra que logró lo que cada alma está destinada a lograr, la unidad consciente completa con Dios, manteniendo la personalidad y presencia individual en forma física. El profeta dormido subrayó que Jesucristo encarnaba perfectamente lo que significa expresar plenamente la conciencia divina en forma humana. Pero más allá de eso, Jesús se convirtió en el puente viviente entre la humanidad y la divinidad. Cuando Kaizen habló de la conciencia de Cristo, no describía una condición espiritual abstracta. Describía la presencia y el poder reales de Jesucristo actuando a través de la conciencia humana despertada. Jesús no solo nos mostró el camino, Él es el camino, como Él mismo declaró, y esa vía está disponible para ti personalmente, de forma íntima, ahora mismo a través de la relación con Él. Esto es esencial de comprender. Kaizen enseñó que puedes comprender intelectualmente tu propia divinidad, puedes meditar sobre la conciencia universal, puedes examinar con detenimiento todos los textos espirituales jamás compusos. Sin embargo, la vía más rápida y directa para experimentar genuinamente tu naturaleza divina es a través de la entrega personal a Jesucristo como tu Maestro, Maestro y Señor. No como una abstracción teológica, sino como una presencia viva que puedes conocer, amar y seguir. Jesús no es simplemente una figura de hace 2000 años que se pone como ejemplo. Él es el Cristo eterno, actuando activamente en tu vida en el instante en que le das la bienvenida. A lo largo de su propia vida, Edgar Cayce modeló esta devoción. Incluso mientras recurría a la sabiduría espiritual universal durante sus estados de trance, en sus horas de vigilia seguía siendo un cristiano devoto que leía la Biblia todos los días, enseñaba en la escuela dominical durante décadas y rezaba en nombre de Jesús antes de dar cualquier lectura. Cuando se le preguntó sobre esto, Cayce fue directo. Jesucristo es el patrón, el ideal, la encarnación viviente de la conciencia de Dios a la que toda alma debe alcanzar en última instancia. Sin embargo, Jesús también es el ayudante, el compañero, el Salvador que te acompaña por ese camino. ¿Cómo se ve esto en la práctica? Significa que despertar a tu naturaleza divina no es simplemente una cuestión de comprensión intelectual o prácticas de meditación por sí mismas. Trata sobre una relación con el Cristo vivo. Se trata de conversar cada día con Jesús como tu amigo cercano y guía. Se trata de pedirle que revele quién eres realmente, porque percibe tu verdadera identidad divina incluso cuando la has perdido de vista. Se trata de permitir que su amor te transforme desde dentro, disolviendo el ego que os mantiene atados dentro de la ilusión de separación. ¿Estás en una relación viva con Jesucristo? No solo suscribirte a doctrinas sobre Él, sino hablar realmente con Él, escuchar su voz en meditación y oración, invitar a su presencia en las decisiones que tomas cada día. Según las lecturas de Cayce y el ejemplo que él mismo vivió, este vínculo personal con Cristo no es una opción electiva para quien busque el despertar espiritual. Es la ruta más directa de regreso a la conciencia divina que buscas. Cayce enseñó que lo que distinguía a Jesús era su total conciencia de que yo y el Padre somos uno.
no solo como idea intelectual, sino como algo experimentado momento a momento. Jesús demostró que cuando despiertas plenamente a tu naturaleza divina, sanar a los enfermos, transformar la materia y trascender la muerte misma se vuelve posible, porque funcionas desde el nivel de conciencia en el que Dios crea la realidad. No estás pidiendo a Dios que cambie las circunstancias. Estás despertando a la conciencia de que eres la presencia de Dios dentro de esa misma situación. Sin embargo, Jesús fue más allá de simplemente modelar esta conciencia. Lo abrió a todos los que quisieran seguirle. A través de su vida, muerte y resurrección, Jesús forjó un camino espiritual que permite a cada alma alcanzar la misma unidad con Dios que Él encarnó. Por eso Kaiser insistía: la conciencia de Cristo no es algo que se alcance solo con tu propio esfuerzo. Es algo que se recibe a través de la gracia al alinearte con el Maestro que ya ha recorrido todo el camino desde la limitación humana hasta la realización divina. Por eso, las lecturas de Kaiser subrayaban repetidamente que el propósito de tu vida no es adorar a Dios desde la distancia. Es convertirse en un recipiente a través del cual Dios derrama amor, creatividad, sanación y sabiduría en el mundo material, siguiendo el modelo que Jesús estableció. No estás aquí para admirar la divinidad. Estás aquí para expresarlo a través de tu propia personalidad y circunstancias particulares, tal como Jesús lo expresó a través de las suyas. Y lo logras no con tu propia fuerza, sino entregándote cada día a Cristo, que obra a través de ti. ¿Cuánto de tu día dedicas realmente como canal consciente para la expresión divina? ¿O has confinado a Dios a los servicios dominicales y a momentos de desesperación, pasando el resto de la semana como si fueras simplemente una criatura biológica luchando por sobrevivir? Y, más importante aún, ¿has acogido a Jesucristo como tu compañero personal en este camino? ¿O sigues intentando alcanzar la iluminación espiritual a través de tu propio intelecto y esfuerzo? A través de sus lecturas sobre la naturaleza de Dios, Kaiser descubrió algo que inquieta a muchos religiosos. Dios no tiene ningún interés en vuestras etiquetas religiosas. Lo divino es indiferente a si te identificas como cristiano, hindú, musulmán, budista o ninguno de estos. Lo que cuenta, lo único que importa desde el punto de vista del alma, es si estás ampliando tu capacidad de amar, servir, crear y volverte más consciente de tu esencia divina. Kaiser enseñó que cada religión, en su corazón místico, representa un camino cultural diferente hacia la misma verdad fundamental, que existe una sola fuente, un poder creativo, una conciencia divina que se manifiesta a través de innumerables formas. Las disputas entre religiones sobre de quién es la concepción precisa de Dios serían absurdas si no fueran tan devastadoras. Es como si las olas discutieran sobre cuál es el océano genuino. Pero esto es lo que debería alarmarte para que reflexiones honestamente. Kaiser también reveló que es totalmente posible ser profundamente religioso sin entender por completo el sentido. Puedes memorizar las escrituras, asistir a todos los servicios, realizar todos los rituales, hablar el lenguaje religioso con fluidez y, aún así, permanecer fundamentalmente desconectado de Dios si no demuestras amor en tus encuentros cotidianos. La fe sin obras está muerta, como declara la Escritura, porque la fe sin amor es simplemente acuerdo intelectual con las ideas. No es transformación. ¿Te preocupa más ser religiosamente correcto o ser un conducto para el amor divino? Porque según las lecturas de Kaiser, Dios no te evalúa según tu teología. Dios se encuentra con la realidad a través de cómo tratas a la persona que tienes delante en este mismo momento. El profeta dormido habló de Dios como eterno, un concepto que nuestras mentes atadas en el tiempo apenas pueden comprender. Nunca hubo un momento en que Dios surgiera, y nunca habrá un momento en que Dios deje de existir. Pero aún más difícil de comprender es esto: nunca hubo un momento en que tú, como alma, comenzaras. Tú también eres eterno. Siempre has existido como un punto focal individualizado de la conciencia divina. Tu cuerpo cumple años. Tu alma no. Has vivido incontables vidas y vivirás incontables más, hasta que por fin recuerdes plenamente quién eres y regreses conscientemente a la unidad completa con la fuente.
Esta perspectiva eterna transforma la forma en que deberías ver los problemas de tu vida actual. Esa relación problemática, esa dificultad económica, esa crisis de salud con la que luchas, no son castigos impuestos por un Dios enfadado. Son lecciones que tu alma eligió para aprender algo vital sobre el amor, la paciencia, el perdón o la confianza. No eres víctima del plan de Dios. Eres co-creador que diseñó el currículo de esta encarnación antes de entrar en este cuerpo. ¿Qué cambiaría en tu vida si realmente creyeras que elegiste tus circunstancias actuales antes de nacer como oportunidades de crecimiento espiritual? ¿Seguirías haciéndote la víctima o empezarías a preguntarte qué está intentando aprender mi alma a través de esta situación? Kaize reveló que Dios es fundamentalmente creativo y que la creatividad no es simplemente uno de los atributos de Dios, es el atributo principal. El universo existe porque Dios está eternamente creando, eternamente llamando nuevas formas a la existencia, explorando eternamente las infinitas posibilidades de la expresión. Y dado que estás hecho a imagen de esta fuerza creativa, tu mayor satisfacción proviene de la creación, ya sea a través del arte, las relaciones, soluciones a problemas, la belleza de tu entorno o el cambio positivo en tu comunidad. Cuando no creas, cuando simplemente consumes y existes pasivamente, estás traicionando tu naturaleza divina. Estás existiendo por debajo del nivel de conciencia para el que fuiste creado. Cada alma lleva dentro de sí una capacidad creativa, y cada alma está destinada a expresar esa capacidad a su manera única. La cuestión no es si posees creatividad, sino si la estás honrando o reprimiendo. ¿Qué estás construyendo con tu fuerza vital? ¿O simplemente estás consumiendo? Consumir entretenimiento, consumir los pensamientos de otros, consumir productos, consumir tiempo, sin nunca aportar algo nuevo y hermoso al mundo a través de tu único lente divino. En lo que quizás sea su enseñanza más desafiante sobre Dios, Kaize explicó que lo divino nunca interfiere con tu libre albedrío. Incluso cuando tomas decisiones que llevan a tu propio sufrimiento, incluso cuando te haces daño a ti mismo o a otros, Dios te concedió voluntad creativa, y Dios honra ese don por completo. Esto significa que puedes pasar vidas enteras alejándote de la conciencia divina si esa es tu elección. Puedes quedar tan atado al ego, al materialismo y a la separación que construyes tu propio infierno. No como castigo, sino como el resultado natural de negar tu verdadera naturaleza. Sin embargo, aquí está la profunda esperanza tejida en las lecturas de Kaize. Por mucho que te alejes, por mucho que te pierdas en la ilusión y la separación, la chispa de la conciencia divina en tu interior nunca podrá apagarse del todo. Permanece ahí siempre, esperando a que recuerdes. Dios te está llamando constantemente a casa, no a través de voces externas, sino a través de la voz quieta y pequeña de tu propia intuición más profunda, a través de momentos de amor y belleza que te rompen el corazón, a través del sufrimiento que finalmente te impulsa a hacer preguntas más profundas. El viaje espiritual no trata de convertirte en algo que no eres, se trata de recordar lo que siempre has sido. No tienes que alcanzar la divinidad. Necesitas reconocer la divinidad que ya forma el núcleo de tu ser, y ese reconocimiento transforma todo sobre cómo vives. Antes de continuar, si esta visión de la naturaleza de Dios te habla, si sientes ese reconocimiento interior de la verdad, haz una pausa para darle a me gusta a este vídeo y suscríbete al canal. Estamos cultivando una comunidad de almas preparadas para las enseñanzas más profundas, que prefieren la autenticidad a las ilusiones cómodas, que ansían la transformación espiritual que realmente cambie vidas. Y deja un comentario compartiendo una forma en la que podrías encarnar más conciencia divina en tu vida diaria. Esta semana, Kaize enseñó que encontrarse con Dios no es principalmente intelectual, sino experiencial. No conoces genuinamente a Dios leyendo sobre Dios o afirmando las doctrinas correctas sobre Él. Conoces a Dios a través de la experiencia directa. En la meditación, en actos de servicio desinteresado, en el amor profundo que sientes por tu hijo o pareja, en la creatividad que fluye a través de ti cuando estás completamente inmerso en tu trabajo. Esos momentos en los que olvidas tu yo separado y te disuelves en algo más grande
son momentos de auténtica comunión divina. El profeta dormido insistía en que la meditación es la vía más directa para experimentar conscientemente a Dios. No la meditación como método de relajación o herramienta para reducir el estrés, sino la meditación como la práctica intencionada de desviar tu atención del mundo material externo y redirigirla hacia la presencia divina interior. En la quietud de la meditación profunda, cuando el incesante murmullo mental finalmente se calma, puedes experimentar directamente la conciencia de lo que realmente eres, Dios experimentando la realidad desde tu punto de vista único. ¿Con qué frecuencia creas realmente ese espacio de silencio? ¿O tu vida está tan inundada de ruido, distracciones y estimulación constante que has hecho casi imposible que la conciencia divina atraviese tu conciencia? No puedes oír la voz de Dios por encima del bullicio de las redes sociales, los ciclos de noticias y el entretenimiento interminable. No porque Dios no hable, sino porque has sintonizado la frecuencia equivocada. En la visión de Casey sobre el cosmos, el destino último que espera a cada alma es reunirse conscientemente con Dios en total unidad, manteniendo de algún modo un sentido distinto del yo, estar completamente disuelta en lo divino, pero sin confundirse confundiblemente contigo. Esta es la paradoja central del crecimiento espiritual. Estás luchando por llegar a un lugar donde nunca has estado realmente ausente. Recordar lo que nunca has olvidado realmente. Volver a un manantial del que nunca te habías alejado realmente, salvo dentro de tu propia conciencia. El viaje no es cuestión de distancia recorrida. Es cuestión de atravesar la ilusión de estar separados. Cada vida que experimentas, cada lección absorbida, cada gesto de amor desinteresado te acerca un paso más a ese recuerdo completo. Y esto es lo que debería tanto tranquilizarte como inquietar. Al final llegarás allí. Y también lo hará cada alma. La única pregunta es cuántas vidas agonizantes más necesitarás antes de que finalmente liberes la ilusión de separación del ego y abraces la naturaleza divina que llevas dentro. Casey reveló que lo que frena a la mayoría de las almas no es el conocimiento insuficiente, es miedo. Miedo a renunciar a tu identidad individual por fusión con Dios. Miedo a la responsabilidad que conlleva reconocer tu propia divinidad. Miedo a las transformaciones de estilo de vida que exigen cuando realmente vives por la verdad espiritual en lugar de simplemente asentirla con la mente. El miedo a que convertirte en quien realmente eres te cueste todo lo que crees que eres ahora. Sin embargo, esos miedos surgen de la mala interpretación de la realidad por parte del ego. Cuando conscientemente te unificas con Dios, no te pierdes a ti mismo, descubres tu yo auténtico. No se pierde nada genuino. Lo que se disuelve son solo las ilusiones y las limitaciones que siempre fueron la fuente de tu sufrimiento. La personalidad que has estado protegiendo con tanta fuerza no es tu verdadera identidad. Es simplemente un disfraz que tu alma eterna se puso para esta encarnación específica. ¿Qué tendrías que liberar para vivir como una expresión consciente de la conciencia divina? ¿Qué ilusiones acogedoras te aferras que te mantienen prisionero en la separación y el sufrimiento? Porque tu alma ya conoce la verdad, incluso cuando tu ego tiembla ante la idea de admitirla. El profeta dormido enseñó que la voluntad de Dios para ti es sencilla, aunque lejos de ser fácil de aceptar. Es convertirse en un canal más puro para el amor divino en este mundo. No amor romántico, ni sentimiento sentimental, sino el poder creativo esencial que une átomos y enciende las estrellas. El amor que reconoce la chispa divina en cada ser humano, incluso en aquellos a quienes consideras tus enemigos. El amor que da sin buscar nada a cambio. El amor que crea belleza simplemente por la belleza. El amor que perdona sin cesar porque reconoce que cada acción surge o bien del amor o de una súplica desesperada por él. Cada disciplina espiritual, cada meditación, cada acto desinteresado sirve a un solo objetivo: derretir los muros que separan tu conciencia y el amor que ya eres en tu núcleo. Cuando esos muros finalmente se derrumben por completo, serás lo que Jesús fue, un alma plenamente despierta que encarna la conciencia de Cristo en forma física. No porque hayas logrado alguna hazaña extraordinaria, sino porque por fin dejaste de fingir ser corriente. Casey explicó que puedes entender intelectualmente
que eres divino. Pero hasta que esa comprensión transforme la forma en que tratas al cajero en el supermercado, no tiene sentido. Hasta que no cambia la forma en que reaccionas cuando alguien te corta el paso en la carretera, sigue siendo mera diversión espiritual. Hasta que no influye en cómo usas tu dinero, tu tiempo y tu energía, no es un conocimiento genuino. Es solo ornamentación mental. Dios no necesita tu adoración. Dios necesita tu participación. Lo divino anhela que participes conscientemente en la creación continua de la realidad, canalizando amor, belleza, sanación y verdad a través de tu propia personalidad y situación vital distintas. No estás aquí para exaltar a Dios como si Dios estuviera separado de ti. Estás aquí para ser la gloria de Dios revelada en forma corporal. ¿Cuánto de tu vida se pasa realmente en una asociación consciente con un propósito divino? ¿O sigues intentando servir a dos amos, buscando crecimiento espiritual mientras te aferras a la gratificación del ego, al materialismo y a la ilusión de separación? En sus lecturas más profundas sobre la naturaleza de Dios, Kaiser reveló que la pregunta ¿qué es Dios? Se resuelve finalmente con otra pregunta: ¿qué eres tú? Porque no puedes comprender realmente qué es Dios mientras crees que eres otra cosa que una manifestación de Dios. El viaje espiritual es circular. Buscas a Dios solo para descubrir que el buscador y el buscado son, en última instancia, uno solo. Sin embargo, esto no justifica la complacencia espiritual ni el narcisismo. Darte cuenta de que eres una expresión de la conciencia divina no significa que ya hayas despertado por completo. Significa que posees un potencial infinito que aún no has expresado. Significa que tienes la responsabilidad de cultivar esa naturaleza divina a través de la práctica consciente y el servicio desinteresado. Significa que eres responsable de cómo usas el don de la conciencia en esta encarnación. Según las lecturas de Kaiser, Dios es infinitamente paciente con tu crecimiento espiritual porque Dios existe más allá del tiempo. Tu alma tiene la eternidad en la que despertar por completo. Pero tú, esta personalidad que lee estas palabras en este preciso momento, no tienes la eternidad. Esta vida es corta. Las oportunidades dentro de esta encarnación en particular son limitadas. Las personas que forman parte de tu vida no siempre estarán aquí. Las lecciones disponibles para ti ahora pueden no estar disponibles en una vida futura. ¿A qué esperas? ¿En qué excusa te apoyas para retrasar convertirte en quien tu alma ya sabe que eres? Porque la verdadera tragedia no es que puedas no alcanzar algún referente espiritual externo. La verdadera tragedia es vivir por debajo del nivel de conciencia que tienes ahora mismo, desperdiciando las valiosas oportunidades de esta encarnación porque estás más dedicado al consuelo que a la transformación. El profeta dormido enseñó que Dios no exige tu transformación. Dios lo invita. Lo divino nunca impone despertar a nadie. Dios simplemente arregla las condiciones en las que el despertar es posible y luego espera con una paciencia inagotable a que tú lo elijas. Cada instancia de sufrimiento en tu vida es conciencia divina intentando despertarte de la ilusión de la separación. Cada instancia de alegría es conciencia divina que te revela cómo se siente la unidad. Cada persona que se cruza en tu camino es Dios disfrazado, ofreciéndote oportunidades para practicar el reconocimiento de la divinidad en todas sus expresiones. Antes de llegar a nuestras reflexiones finales, quiero invitarte una vez más a que te involucres con esta comunidad. Suscríbete a este canal si estás preparado para enseñanzas espirituales que te desafíen a transformarte genuinamente en lugar de simplemente sentirte bien por un momento. Me gusta este vídeo si la comprensión de Casey sobre Dios toca una fibra profunda en tu alma. Y comparte en los comentarios cuál es una forma concreta en la que podrías vivir más plenamente como una expresión consciente de la conciencia divina esta semana, no en un futuro espiritual lejano, sino en tu vida cotidiana real que comienza mañana por la mañana. ¿Qué es Dios? Según las lecturas más profundas de Edgar Cayce, Dios es la fuerza creativa infinita que sirve como fuente y sustancia de todo lo que existe. Dios es la conciencia que lee estas mismas palabras. Dios es el amor que sientes cuando eres genuinamente amoroso. Dios es la creatividad que fluye a través de ti cuando estás creando algo hermoso.
Dios es la sabiduría que te guía cuando calmas tu mente lo suficiente para escuchar. Dios es la presencia eterna que siempre has sido tú bajo cada identidad temporal que has llevado a lo largo de incontables vidas. Sin embargo, entender esto intelectualmente no cambia nada. Solo vivirlo lo transforma todo. Solo convertirse en un recipiente consciente para el amor divino, la creatividad y la sabiduría en tus encuentros diarios hace que este conocimiento sea real. Solo liberar la ilusión del ego de separación y abrazar tu verdadera naturaleza como alma eterna forjada a imagen de lo divino cumple la razón por la que estás aquí. Y la vía más directa hacia esa transformación, el mismo camino que Kaiser recorría cada día, es a través de una relación personal e íntima con Jesucristo. No Jesús como una figura histórica lejana, sino Jesús como el amo viviente que te conoce, te ama y está dispuesto a guiarte de vuelta a la conciencia de Dios, que es tu derecho de nacimiento. Cuando te entregas a Cristo, no estás renunciando a tu naturaleza divina. Por fin lo estás reclamando. Estás entrando en el mismo patrón que Jesús demostró perfectamente: unidad completa con Dios mientras habitas la forma humana. Esta es la enseñanza más esencial de Kaiser, aunque a menudo pasa desapercibida quienes se centran únicamente en sus verdades espirituales universales. Jesucristo no es solo una opción entre muchos caminos. Él es el camino, el puente viviente entre lo humano y lo divino. Y está disponible para ti ahora mismo, en este mismo momento, esperando a que dejes de esforzarte por alcanzar el despertar a través de tu propio esfuerzo y lo recibas por gracia, entregándote a Él como tu Señor, Maestro y Salvador. Desde su estado de trance, Kaiser percibió lo que la mayoría de nosotros olvidamos en nuestra conciencia despierta: que ya eres lo que buscas. Ya estás conectado con la fuente porque eres una expresión individualizada de esa fuente. El camino espiritual no trata de alcanzar una iluminación futura. Se trata de despertar ahora a la divinidad que siempre ha sido tu identidad más profunda. Y Jesucristo está listo para ayudarte a recordar, si le invitas a entrar. Así que aquí va la pregunta que debería perseguirte hasta que te transforme: si realmente eres una manifestación de la conciencia divina en forma material, ¿por qué vives como si fueras simplemente un organismo biológico luchando por sobrevivir? Si de verdad eres un alma eterna hecha a imagen de Dios, ¿por qué estás malgastando esta preciosa encarnación en triviales y gratificaciones del ego? Si realmente posees un poder creativo divino, ¿por qué creas una vida de limitaciones y sufrimiento? Tu alma eligió encarnarse en este cuerpo, en este momento, bajo estas circunstancias, porque había lecciones vitales para tu evolución espiritual que solo podían absorberse a través de esta experiencia precisa. Llevas una misión divina en esta vida, una contribución singular que nadie más puede hacer, una expresión particular de amor que solo tú puedes dar. ¿Estás viviendo esa misión o sigues vagando por la vida en un estado de ensueño, retrasando tu despertar, contento con entretenimiento espiritual, cuando te están llamando a la transformación espiritual? ¿Qué es Dios? Dios es la presencia que te plantea estas preguntas en este mismo momento. Dios es el anhelo que sientes por algo más profundo que la vida que habitas actualmente. Dios es el amor que te atrae hacia el servicio y la creatividad que busca fluir a través de ti. Dios es la conciencia que nunca deja de llamarte a casa, sin importar lo profundamente que te hayas perdido en la ilusión. Y Dios entró en la historia humana a través de Jesucristo para demostrar exactamente cómo es cuando un alma despierta completamente y vive como el ser divino que realmente es. La única pregunta que queda es si finalmente responderás a esa llamada. No mañana, no una vez que hayas resuelto todos tus problemas, no cuando las condiciones se vuelven más agradables, pero ahora, en este momento, con este aliento, en esta vida. Porque ¿qué es Dios? Dios es lo que eres cuando dejas de fingir ser algo menos. Y Jesucristo es quien puede ayudarte a dejar de fingir y empezar a vivir como el Hijo eterno, divino y amado de Dios que siempre has sabido.